más que hablar de participación, si quieren les cuento cómo es mi percepción personal, la mía personal, pero que creo que es compartida por muchísima gente en esta zona. Y teniendo en cuenta las intervenciones del otro día, de quiénes hacen los planes, para quién se hace y de quién los hace, pero si es de la gente y no de la gente, de los técnicos, de los políticos. Y yo, visto el planteamiento, les comento. Primero, porque tenemos una visión de la participación ciudadana de hace muchos años. Creamos una asociación que se llama La Tercera en 2007 y otra en 2013, de la Unión de Asociaciones. Como les decía, somos bastante gente y tenemos una percepción parecida, ¿no? Primero habría que aclarar que la Gran Canaria vaciada es provocada. Cuando se vacía un territorio es provocado. No decimos Gran Canaria vaciada porque la despoblación a alguien es un proceso natural, no. Es un proceso querido y buscado. Cuando a un territorio se le quita el agua, se le quita el medio de subsistencia de ese territorio. Y eso es lo que está ocurriendo en Gran Canaria. Tenemos un tercio del agua subterránea que había a principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Y se lo llevaron para la costa. Y la gente no tenía medio de subsistir y tuvieron que emigrar. Con la pérdida no solo de biodiversidad agrícola y natural, sino y cultural. Por lo tanto, hoy estamos orgullosos de ser Mauro, pero porque estamos tomando conciencia de nuestra realidad. Por otra parte, ¿cómo definiría yo la participación en esta zona? Primero, la participación no es continua. Es un proceso que se da interesadamente a veces por las instituciones cuando, por ejemplo, quieren conseguir lo de Risco Caído. Como por caso, o la Reserva de la Biosfera, que también participé. Pero después, si te veo, no me acuerdo. No solo no se produce, hay continuidad, sino que lo que se acuerda no se cumple. Es cierto. Yo también participé y fui participante estuve en la junta directiva de AIDEC Gran Canaria. Y tampoco logramos gran cosa, pero es verdad que tampoco se ha logrado nada, ni con el Parque Rural del Nublo, ni con la Reserva de la Biosfera, ni con el Espacio Sagrado de Montaña. La gente tenemos los mismos problemas, incluso con la turistificación que se está produciendo, está expulsando a la gente del campo. Ya no es posible vivir en el campo, o no es posible vivir en estos pueblos, ¿no? Institucionalmente, solamente se utiliza ¿cómo se llama? La participación para justificar un expediente, no para darle continuidad. En ese de Risco Caído había 5 asuntos, de los cuatro propusimos nosotros, que fueron aprobados y no se ha hecho. Tampoco el plan hidrológico, porque ni hicimos alegación al plan hidrológico de Canarias y ni siquiera fueron aceptadas las propuestas que nosotros propusimos en la propuesta, en la declaración de acusa que entregamos a la evaluadora de la UNESCO. Por otra parte, quisiera sobre todo decir una cosa, y es que la participación es sobre todo cuestión de confianza. Pero la cuestión de confianza no se logra porque alguien tenga buena voluntad, sino porque entiendo o entendemos que la confianza se establece con un método de trabajo, con unos objetivos claros, con unos responsables que se hacen responsables de los acuerdos y de hacerlos cumplir. Eso hasta la fecha nunca ha ocurrido. El otro día proponía un código ético que parece que está funcionando en otras partes, pero que aquí no lo vemos. Y entonces de ahí sale una gran frustración de toda la gente del campo, porque le quitan los recursos, nos invaden con más turistificación y no se cumple con la palabra dada. Aunque participemos en esos procesos que le llaman de participación, que muchas veces se queda en meras órganos de consulta, porque el órgano de la Reserva de la Biosfera, el de Risco Caído, son solo de mera consulta. No tiene nada que ver con participación ciudadana. Nosotros lo denunciamos también al Cabildo y a la UNESCO para reconducir, pero tampoco fueron aceptadas nuestras propuestas. Digamos que frente a la realidad que nos dicen, la realidad que sentimos, a la realidad en la que estamos, y yo creo que había que reconducir esto de alguna forma y empezar a trabajar con reglas de juego claras, pero no para justificar expedientes, sino para convivir con la gente. Y esa convivencia nosotros no la notamos por ninguna parte. Es verdad que hay buenas intenciones muchas de las veces, pero eso no se traduce en hechos. Nada más. Muchas gracias. Vale. Genial, Cristóbal. Un poco has tratado bastantes temas, como la Gran Canaria o
la España vaciada, ¿no? Que según tu comentario es provocada, Sí. el tema de la continuidad, que también lo sacó Loli a colación, y un poco el tema también de los miedos, ¿no? Que venía en la sesión anterior, de para qué sirve la participación, que también son los miedos que pueden tener los decisores políticos y los profesionales cuando van al territorio, ¿no? Entonces, bueno, lanzo la pregunta a Loli, qué piensa acerca de la problemática de la continuidad, y también a Carlos, cómo las administraciones públicas pueden hacer que estos procesos puedan ser continuos en el tiempo, ¿no? Que parece que es una de las cosas importantes y relevantes para que tengan éxito, se pierdan los miedos y se genere una confianza en la administración pública, los técnicos, los profesionales de ciudadanía, de que la participación realmente sirve, ¿no? Y recordar que apaguen el micrófono solo para las personas que están en disposición de la palabra. Entonces, ahí lanzo la pregunta. Bueno, no sé, ¿quieres comentar? Gracias, Cristóbal, por poner las cosas, los puntos sobre las IES desde la realidad. Me parece muy interesante y me gustaría seguir compartiendo contigo. Bueno, de lo de la continuidad, un poquito de seriedad por parte de las administraciones. O sea, la participación hasta ahora es un maquillaje, es verdad. Pero es que tiene que ver con todo lo que hemos hablado desde esta mañana, desde la primera intervención, ¿no? O sea, la concejalía de participación, cuando existe, es como la María, que tiene sin recursos y no sé qué, y no se piensa en la transversalidad, y la participación como una manera de trabajar, una manera de ser, una manera de hacer política y de hacer profesionalismo. Participación en la idea de escuchar y provocar que la gente piense en qué transformación quiere. Eso no tiene nada que ver con una concejalía, eso tiene que ver con una profunda para qué de la gobernanza, o como se quiera llamar, ¿no? Entonces, esa continuidad, si no se entiende profundamente, ya les digo que ahora mismo una herramienta posible podría ser mayor implicación de la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, ¿no? En este caso, que me parece unas figuras que podría, porque la gente tiene que tener esas figuras de confianza, como muy bien dice Cristóbal, esas figuras de confianza para creerse un proceso. Después otra cosa es los recursos, los medios y hacer caso a lo que se decide. Gracias, Loli. No sé si Carlos nos podría hablar de también las dificultades, ¿no? También se habló, algunos de los ponentes, no me acuerdo muy bien, de conocer las cualidades y los obstáculos que se encuentran, pues los diferentes elementos que tienen que formar parte de estos procesos desde la administración pública, pues cuáles son esos problemas o esas acciones que hacen para intentar darle continuidad a los procesos, ¿no? Bueno, sí, es un área que yo no llevo en el ayuntamiento, ¿no? Pero sé de la problemática. Antes hablaba, y estoy de acuerdo con lo que dijo Loli, yo lo comenté, que yo lo había dicho, que me parecía cierto lo de la transversalidad. Yo creo que hasta eso no se incorpora en el ADN de los gobernantes. No somos capaces de ponerlo en marcha porque hablando en plan bruto, cada uno tiene su responsabilidad y a veces le fastidian que vengan a meterse de otra. O sea, eso me acuerdo, el año 2004 cuando se aprobó el plan de Galda, lo dije antes, ¿no? Había gente que decía, bueno, y ahora me van de lo que yo tengo aquí en el programa me lo van a retocar. Yo creo que eso no ha terminado de meterse en el ADN de los gobernantes, de ese compromiso necesario para que la participación sea efectiva y eficaz. Y lógicamente, si hacemos procesos que no son continuos, la gente no se lo va a terminar creyendo, ¿no? Y entonces esa es yo creo que es lo que tenemos que buscar es la solución desde las instituciones, ¿no? Y desde la administración pública, sobre todo la continuidad y el compromiso que sea efectivo, ¿no? Y después, en lo de la Gran Canaria vacía, yo creo que es mucho más complicado. Lo del agua, sin lugar a dudas, será una de las cuestiones más importantes, ¿no? Pero yo creo que habrá muchas más cosas, ¿no? Hoy en día, pues influye
las necesidades de ocio de la gente, la conectividad, muchísimas cosas, ¿no? Mis abuelos bajaron de Acusa y Lugarejo en 1840 y pico, ¿no? Buscando mejor calidad de vida, pues al fin y al cabo eso también influye mucho, ¿no? Yo creo que es un problema muy complejo, donde desde luego que el agua es fundamental, pero que yo creo que tenemos para hablar mucho más sobre eso, ¿no? Y ahí tenemos un reto, ¿no? Todos, ¿no? La ciudadanía, las administraciones, de intentar solucionarlo o por lo menos paliarlo, ¿no? Que no siga, ¿no? Ya yo a veces pongo el ejemplo de mi municipio, ¿no? En principios del siglo XX vivía la misma cantidad de gente en la zona de medianías y en la zona de costa. Hoy eso se ha invertido y el 90% de la gente vive en la zona de costa y en la zona alta nos queda el 10 o menos, ¿no? Es un problema muy complicado. Vale, gracias Carlos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no puedo lanzar yo, no preguntas, sino desarrollar los temas un poco que se han hablado, ¿no? Otro de los temas que se ha hablado es el miedo. Yo también me gustaría preguntarle a los ponentes, pues cuáles son esos miedos, ¿no? que tienen a la participación, pues, desde el punto de vista político o de los profesionales que llegan a un territorio, ¿no? Y ahí lanzo la pregunta para quien quiera contestar sobre los miedos. Ahí, sí, a mí este tema me parece súper interesante, sobre todo en nuestra relación con políticos, ¿no? Cuando hemos llevado a cabo el trabajo, esas barreras iniciales que a veces surgían en el sentido de genial iniciar un proceso participativo, cuando el proceso participativo estaba en marcha, querer poner frenos al mismo por miedos que tenían de, bueno, pero no puedo prever qué es lo que va a suceder. Cómo gestionar esta incertidumbre y cómo creerse responsables o como con esa posición de jerarquía de lo que pase me puede revertir a mí luego en una credibilidad política, en mi imagen pública. Entonces a mí en ese sentido me parece también muy interesante desde el punto de vista de nuestro trabajo el también hacer procesos pedagógicos dentro de las instituciones, ¿no? Cómo hacer que estos valores de los que hablamos de la participación también se incorporen a la administración y cómo entiendan los beneficios de un proceso participativo perdiendo el miedo a hacer parte de ellos y viendo las posibilidades que puede tener el aprendizaje colaborativo y colectivo. Entonces, bueno, muchas gracias a Carlos por contar, ¿no? ese miedo desde estas posiciones de mayor jerarquía en la toma de decisiones que muchas veces en nuestro trabajo o sea, le dedicamos mucho tiempo y mucha energía a esa pedagogía del miedo con los políticos. Carlos, no sé si por opciones quieres comentar algo o alguien más. Yo quería comentar algo. Sí, sí, claro, por supuesto. A ver si Carlos quiere comentar algo o lanzo yo. Lanza tú, que te atreviste. Después, si quiere Carlos, puede unir. Han tocado unos fundamentales en la participación, que es el miedo, pero no solo de los políticos. Hay un miedo a la incertidumbre desde todos los ámbitos de poder. Entonces, cuando se hacen programaciones por parte de técnicos, siempre es como querer saber cuál es el final. Cuando es un proceso, no podremos saber nunca cuál es el final. Ese miedo a la incertidumbre yo creo que está arraigada, como dice Carlos, en ¿Loli? Qué penita. Bueno, parece que Loli ha tenido problemas en la conexión. ¿Vale? A ver, ¿ahora? ¿Me oye? Vale, ahora sí, perfecto. No, que desde el proceso educativo, que es el primero establecido cuando tenemos la más tierna infancia, es el miedo de los profesores, por ejemplo, de la educación
a compartir saberes y no sé qué. Entonces, desde ahí estamos acostumbrados a que hay un programa educativo, hay un programa y sabemos qué es lo que tienen que saber ese alumnado, hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, ese saber hasta dónde tenemos que llegar, lo que vale y lo que no vale, lo tenemos muy metido, que ahora cambiar eso es un reto muy fuerte, pero si no lo cambiamos no podemos creer en la participación. Loli, antes de que te vayas, y como uno de los ejes centrales es la construcción de alianzas, y tú has propuesto el tema de que a lo mejor sería interesante que la Unión de Asociaciones, a través de este proyecto de la Universidad Rural, se acerque a las universidades, ¿no? Que a veces parecen esos entes tan alejados de la sociedad. ¿Qué consejos les puedes dar o cómo son los mecanismos, herramientas para que ellos y ellas pudieran acercarse a la universidad de aquí, de La Laguna o de otro contexto? Yo creo que haciendo el seguimiento de profesorado de las universidades, conociendo un poco por dónde se mueve gente, en arquitectura, por ejemplo, hay gente muy interesante, en trabajo social, que yo conozca, espérate, en salud, en ingeniería, ¿sabes? Entonces, ¿cómo acercarnos en distintos ámbitos a personas concretas? No la universidad, no ir al rectorado, porque eso por arriba no se puede hacer nada, sino más participación más chiquita, de gente que ya está haciendo procesos, ¿sabes? Por ejemplo, en económicas, en Matías, yo qué sé, hay un montón de gente que está haciendo cosas diferentes. Entonces, ¿cómo ir a esas personas a ver qué posibilidades se tiene de enlazar con ese mundo, ¿no? Seguro, porque hay gente muy entusiasta. En trabajo social hay gente muy entusiasta, está Ana, y seguro, y que puede, y es gente que tienen alumnados obligados a hacer prácticas, entonces qué mejor que vayan de verdad a hacer unas prácticas reales en el mundo real. Gracias, sí, hay mano de obra. Víctor... Quería agradecerle perdón. a Loli antes que se marche precisamente su intervención y su oferta. Y que creo que ya se fue. Y, No, creo que sigo con nosotros. y de todas formas... No me he ido, no me he ido. La huevo todavía no ha pasado. Le iba a agradecer antes que se marche su participación y su ayuda y su oferta. Solamente comentar una cosa. Gracias a una pequeña subvención de nada, logramos hacer un plan de desarrollo sostenible para esta comarca, que lógicamente duerme el sueño de los justos de los cajones, pero que lo actuó o trabajó dirigiéndolo Roque Calero en su momento, ¿no? Hace un par de años. Creo que falta de ese proyecto, lo que falta es el trabajo social, porque hicimos 388 encuestas, participaron casi 30 colectivos, participaron todos los centros educativos de la Reserva de la Biosfera, pero falta, digamos, desarrollarlo con la gente, trabajar las propuestas ahora con la gente con mucho más, digamos, más dedicación al trabajo, digamos, de ratificación, de puesta en común de todas las propuestas que se hicieron. Y desde ese punto de vista, cualquier ayuda, desde luego, lo agradecemos. Pues ya recogemos el guante y ya nos pondremos de acuerdo si es posible, vamos, y nos orienta si es posible, claro. Muchas gracias. Yo encantadísima además tengo a mi hijo ahí en Las Palmas, muchachos, yo lo de Gran Canaria, tengo muchos amores por esa isla. Entonces sí que me gustaría conocer más de cerca el proceso y comentar. Lo que pasa es que yo ahora ya me voy a Madrid al final de este mes, pero sí que recojo ahí el reto de ir a Medianías, porque las conozco muy bien, además conozco muy bien Gran Canaria. Gracias, Cristóbal. Puede tener acceso a través de nuestra página web y entonces tiene acceso a los trabajos que hemos hecho para que tenga conocimiento de lo que le va. Sí. Todo el mundo, claro, y todos ustedes. Sí, ahí le pasamos la información y gracias. como bien dice Cristóbal, esta es la segunda edición. Hay una página web también que se lleva trabajando desde la primera edición. Ahí están todos los vídeos de los expertos y las diferentes cosas que están haciendo. Y ya, pues mira, se ha establecido una primera alianza y una primera puerta para ver si se pueden empezar a colaborar con otro grupo de saber que son las universidades, ¿no? Víctor, ¿ha pedido la palabra?
Sí, yo quería comentar a raíz precisamente de los miedos de los que hablaba Loli, que efectivamente no son solo miedos de las instituciones o de las personas que están en las instituciones, sino también el miedo que como sociedad a veces tenemos a compartir nuestras preocupaciones, a compartir nuestras quejas o compartir pues eso, las preocupaciones con los demás. Hemos perdido la costumbre de simplemente sentarnos a discutir sobre las cosas que nos conciernen. En base a eso, después ya se verá si hay que tomar decisiones, si hay que actuar de alguna manera. Es decir, que faltan espacios de reflexión conjunta. Y como decía Loli, hay veces que si no puedes depender de que esos espacios estén en la administración, porque la administración realmente no es un espacio de reflexión, la administración es un espacio de gestión, pues entonces hay que buscarlo fuera. La universidad puede ser una opción y como bien plantean, es mejor empezar desde abajo, desde personas concretas y a partir de ahí crecer. Pero a mí siempre me ha llamado la atención, y como técnico del Cabildo que soy, siempre me ha llamado la atención que en la universidad sí tiene constituido su consejo social y que en el consejo social están representados no solo miembros de la vida universitaria, sino también miembros de la vida económica y social de la isla. Y el Cabildo, como administración, de acuerdo con la legislación y la normativa, está obligada a tener un consejo social también, y ese no se ha constituido en todos estos años. Entonces, quizás una buena opción también es que como sociedad le pidamos al Cabildo que cree esos instrumentos de reflexión de los que la ley le obliga a dotarse, para que desde ahí asociaciones, colectivos, agentes económicos, empresariales, sociales, todos puedan participar de la toma de decisiones y de la reflexión. Vale, genial, Víctor. Has hablado de un tema también importante, ¿no? Como esos espacios comunes, canales de comunicación, líneas de acción, lenguaje, ¿no? Me gustaría lanzar la pregunta a los ponentes y a las expertas y al resto de las personas de, pues, cómo se imaginaban que eran esos canales, espacios, cómo realmente fueron cuando los encontraron y cómo deberían de ser, ¿no? Como en esos tres estadios de lo que uno soñaba, de la realidad y de lo que después de conocer esa realidad, pues también qué podría ser, ¿no? Sabiendo que no trabajamos sobre algo totalmente diáfano, sino que existe ya unas persistencias, problemáticas, aptitudes, presupuestos y tiempos, ¿no? Entonces, pues eso, si podían hablar un poco, desarrollar sobre líneas, canales, espacios comunes que deberían de existir, ¿no? Que ya ha hecho un aporte también Víctor a través de que el Cabildo pueda crear ese instrumento, ¿no? ¿Alguien o nombre voluntario para contestar la pregunta? Bueno, pues ya está, yo recojo ahí. Muy bien. A ver, hay canales como oficiales. Yo en los años 90 participé muchísimo en reglamentos de participación ciudadana y esas cosas, creyéndonos en esa época que iba a ser la panacea de tener sitios donde participar. Eso ha fracasado, eso ha fracasado. Y los canales estos de los consejos de no sé qué, depende mucho de cómo se hagan, pero hay un fracaso altísimo de los espacios institucionales para debatir, ¿no? No se debate. El Consejo Social de la Universidad, por ejemplo, que ha sido nombrado ahora, yo nunca he estado 30 años en la universidad y nunca he oído que tengan debate a unos niveles de verdad sociales, ¿no? Entonces, la experiencia es cómo ir creando canales de participación más institucionalizantes, es decir, que se vayan creando y vaya la gente creyéndoselo, haciendo lo posible y después llegar a que a lo mejor si hace falta se institucionalice en alguna medida, ¿no? Pero empezar desde por arriba, la verdad es que en toda mi experiencia no ha sido muy eficaz. Confío en primero reuniones abajo, escuchar a gente que con paciencia, porque esos canales tan institucionales no atienden a las formas de hablar de la gente, ¿no?
hablan con otro lenguaje. ¿Quién se acerca al Consejo Social de la universidad? El jefe de empresarios. Y eso no es hablar con el sector económico de la isla, ¿no? Ni de las islas. Entonces, cómo los lenguajes, cómo el uso de los lenguajes esconden el elitismo y que queremos escuchar, pero solo a quien nos interesa, ¿no? Entonces, cómo ir creando debates en los sitios y en las cosas a lo mejor más inesperadas, ¿no? Bueno, si quiere, siento contar así mi experiencia, pero lo del reglamento que se hizo del Parque Rural de Anaga, que querían soltarlo en 3 meses y que pusiéramos las alegaciones, no era posible hacer eso para que la gente de verdad de Anaga se enterara. Y exigimos 1 año y medio donde nos reuníamos todos los viernes a debatir en cada uno de los pequeños pueblos de Anaga, ¿no? Tuvimos 1 año y medio todos los viernes en distintos sitios y teníamos que ir como haciendo una traducción, por una manera, de aquel tocho que nos dieron, porque información pública no es darnos tres tomos de un tocho universitario para que discutiéramos, ¿no? Entonces, ¿cómo crear esos ámbitos de debate, pero con los lenguajes, los sitios y los tiempos que la gente necesita? Genial, Loli, que hayas nombrado, bueno, que hables de la experiencia, ¿no? Si lo hemos traído, lo hemos invitadas es porque nos interesaban los proyectos que están haciendo y también el grupo motor de la Universidad Rural de Canarias pues había seleccionado las experiencias que quería conocer y estamos tratando de intentar traer el ejemplo del que tú hablas, ¿no? Me gustaría preguntarle, ya que nadie se atreve, están tímidos hoy, a Irene y Saúl, que tiene, bueno, Loli y Tomás también tienen esa experiencia internacional. ¿Cómo ha sido pues trabajar con las administraciones a diferentes escalas y en diferentes continentes, digamos, ¿no? O también de carácter insular versus a territorio nacional y el continente americano? Pues yo creo que la experiencia es un poco parecida, bueno, no sé si tú quieres como apuntar algo, pero es un poco parecida en el sentido de siempre existe alguna barrera inicial por el miedo a participar en algún proceso participativo, hay algunos límites, pero sobre todo, y respecto a lo que decía Loli, ¿no? Al final lo importante es que se abra la posibilidad de generar espacios desde las bases. En Colombia hay un desarrollo comunitario que es espectacular, ¿no? Tienen unas metodologías de trabajo en las zonas rurales porque les ha tocado resistir en zonas donde la administración no llega, entonces tienen que organizarse para dar respuesta a los temas sanitarios, tienen que organizarse para hablar de seguridad, para hablar de paz, para los procesos educativos, y ahí aprendimos muchísimo de estas bases comunitarias de autoorganización y cómo desde estas bases poder lanzar las propuestas hacia quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, pero también como cuando ahí no hay una interlocución directa, como tomarnos la legitimidad de poner en marcha entonces acciones que nos permitan construir esas realidades cuando desde arriba no se va a escuchar o se va a dar como las herramientas y los recursos para que esto suceda. Quizá aquí sí que la experiencia ha sido de una mayor escucha por parte de las instituciones, pero hay otra vez, como también incidimos en la parte de los lenguajes, para que la gente pueda producir conocimiento y pueda dar respuesta a sus problemáticas, hay que irnos más allá de la razón y de la palabra y de la academia y de las teorías y de los procedimientos para aterrizarlo más a, bueno, cómo generamos unos puntos en común y cómo hacemos unos laboratorios de experimentación donde los saberes se puedan pasar por el cuerpo, ¿por qué no? O sea, se pueden prototipar muchísimas metodologías y se pueden prototipar soluciones a problemáticas medioambientales, por ejemplo, a través del cuerpo. Se puede hacer a través del collage, se puede hacer a través de la pintura, se puede hacer a través de la fotografía, se puede hacer, en Colombia trabajamos mucho con el bullerengue como herramienta, es un canto ancestral de resistencia de las comunidades afrodescendientes. O sea, se puede ir a ver qué lenguajes se están empleando, dónde se sienten las personas cómodas participando, cómo quieren expresar esa participación y de ahí construir esa parte. Y bueno, eso, pues como construir desde esa base y luego ver si se puede también tener una interlocución con las administraciones que puedan asumir algunos compromisos, y si no los pueden asumir, como en Colombia sucede en muchas ocasiones, porque no están, pues poner en marcha mecanismos entre la comunidad, que además es lo que va a hacer que haya una continuidad. Las personas técnicas se pueden marchar
la administración pública puede cambiar, pero la gente se queda viviendo en el territorio y es la gente quien tiene también que articular esas redes para que el trabajo continúe, ¿no? Desde esa visión más realista y quitando como a la parte técnica. Vale, genial, muy completa la respuesta. Con el tema de las alianzas, yo sigo preguntando porque como no sé qué pasa hoy, si el frío, como somos canarios la mayoría, nos tiene ahí como acongojados. A Carlos, ¿no? Que habló antes de las alianzas, que se había unido con otras 2 concejalías, que habían ido al foro de Ágora, me parece que se llama. Entonces, un poco si nos puede hablar de esas alianzas internas dentro del ayuntamiento, en este caso de Galway, si fueron voluntarias, por necesidad, obligadas, y bueno, que se han encontrado un poco en la península cuando fueron a ese foro, que también es un tema importante, que es los territorios que se vacían, ¿no? Sí, bueno, la alianza fue porque al final la mayoría de los problemas que los teníamos que resolver en común o nos afectaban a todos, ¿no? Y también porque planteamos algunas acciones que teníamos que abordar entre todos, ¿no? Sobre todo algunas acciones de promoción. Se puede decir que la alianza surge cuando, después del incendio, el Cabildo plantea lo de la Cumbre Vive, y nosotros empezamos a presentar algunas ideas y como estábamos muy relacionados las áreas, decidimos abordarlas entre todos, ¿no? Y hemos quedado, ¿no? Ahí un grupo, no es nada reglamentario, digamos, o sea, por cosas naturales nos hemos visto las 3 áreas ahí, ¿no? Y nos hemos puesto a diseñar, yo qué sé, por ejemplo, la Cumbre Vive, lo primero que hicimos fue presentamos un proyecto que era un festival con objeto de dinamizar la zona, tener durante unos cuantos días un festival de tradiciones, de etnografía, que posibilitara también que la gente pues, se quedara en los distintos albergues, alojamientos rurales, que consumiera en los restaurantes y bares, promoción de las queserías, o sea, de los valores que tenemos ahí. Al final eso lo íbamos a empezar justo 15 días después del confinamiento. Y lo que hicimos con eso le dimos la vuelta y hemos creado ya 4 audiovisuales, ¿no? Algunos, como uno que dirigió Mario Vega, más digamos, en el ámbito de la música y la poesía, pero poniendo en valor las zonas rurales, y otro, como dije antes, uno que el guion es de Yeray Rodríguez, más sobre el valor de la escuela rural, ¿no? Donde, entre otras cosas, pues hablan sus alumnos. Por ejemplo, hay una parte que a mí me parece muy interesante, que es donde Salomé, que es la hija de Arístides Moreno, que está saliendo últimamente con su carrera, ¿no? Ella canta y habla de su experiencia como alumna de las escuelas rurales y lo que le ha servido para la realidad, ¿no? Entonces, le dimos la vuelta, ya que no podemos hacer las cosas presenciales, y hemos hecho esa línea, y el último documental, que ya lo hemos estrenado, pero nos falta que se emita todavía en la televisión, ese ya lo dedicamos exclusivamente a poner en valor la Casa Cueva, ¿no? Yo creo que el otro día, no sé si fue Pepe el Uruguayo, hablaba de la importancia de la Casa Cueva como vivienda bioclimática, ¿no? Nosotros lo hemos abordado en un documental que ha dirigido Víctor Guerra, un poco desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de los canarios, cuando las habitaron antes de la conquista y las construyeron, hasta hoy en día, que son sitios para madurar los quesos, o también las hay que son alojamientos rurales, ¿no? Y lo hemos tratado también desde un punto de vista ahí multidisciplinar, ¿no? Nos unimos por eso, ¿no? Y ahora nos hemos visto que para un montón de cosas que nos van surgiendo, vamos haciendo proyectos, ¿no? El último que estamos por presentarlo, que también el otro día alguien hablaba de eso, ¿no? Nos dieron una subvención al Instituto de Risco Caído en la Reserva el año pasado, y pensamos que una buena opción era una revista digital, que en lo que queríamos era entrevistar a la gente que habita el territorio, ¿no? Nos vino la idea porque en un breve periodo de tiempo murieron 2 personas que siempre teníamos
fundamentales de los que atesoraban los conocimientos, las tradiciones, y dijimos, bueno, y si empezamos a coger a la gente mayor y a grabarlos y a darles voz, pero al final también terminamos haciéndolo con la gente joven que se quedaba en el territorio, ¿no? Hemos creado una revista que presentamos en estos días y que ya estamos trabajando en el número 2, dándole voz a la gente que habita dentro del paisaje cultural, ¿no? Y un poco eso es lo que también nos hizo en principio ir a Presura, ¿no? A la feria de la España vaciada, conectar con la gente del Hueco, que en Soria está trabajando muchísimo de esos temas, y al final vimos también de ir allí soluciones que se adoptaban en otros lados, y hicimos algunas cosas interesantes en el campo también de la comunicación sobre todo, ¿no? Y esa alianza pues la hemos mantenido, ¿no? Y ahora pues estamos trabajando en otros temas, en el tema de rehabilitación de senderos, en el siguiente albergue que queremos, que ya se están las obras en Caideros, una vez estaba en marcha el de Juncalillo. Ahí, digamos, hemos hecho un equipo por afinidad de buscar soluciones a los problemas que nos encontramos. Gracias, Carlos. Bueno, estamos viendo un tema importante, ¿no? Las alianzas, también no solo con los pares, sino con los diferentes, ¿no? Porque al final lo que puede unir también son esos objetivos comunes. No sé si no te estoy echando, Lori, pero como comentaste que te tenías que ir, es la 1, nada, simplemente darte muchas gracias, y ahí quedan tus comentarios y el ver que la universidad se puede acercar a la universidad, ¿no? Valga la redundancia. Y cualquier comentario, cualquier cosa que quieran conectar, pues a través de ustedes, pues que cualquier persona me pueda facilitar mi conexión con quien quiera, ¿vale? Venga, gracias. Gracias por llamar. No sé si alguien quiere lanzar algún tema o pregunta en concreto. Nadie. Sí, como a modo de, a ver, si entendiendo un poco lo que se ha dicho y un poco lo que se ha aportado, y lógicamente viviendo en el campo y sufriendo lo que dicen, y es verdad, sobre la estimación. A mí, porque me llamaran Mauro, nunca me pasó nada. Más bien me reía y más bien yo estaba orgulloso de ser de Tejeda y Mauro. Ese, digamos que de alguna forma no lo padecí en ese sentido. Sí es cierto que en el campo se vive el control de otra forma. El control político, el control social, el control de las buenas costumbres y de la gamberrada y esas cosas. Pero de alguna forma lo que marca y lo que yo creo que lo que frustra de alguna forma es la, digamos, la falta de, digamos, de seriedad o la falta de respeto o la falta de hacer las cosas bien. Es decir, cuando se va en el campo, mire, yo prefiero un apretón de mano y acordamos lo que haga falta. No hace falta un papel. Pero con la administración también debe ocurrir lo mismo. Pero esta parte no lo asume ni la administración ni parte tampoco de los técnicos. Es decir, la gente necesita que se cumpla la palabra. Y si esa palabra no se cumple, va frustrando cada vez más a la gente del campo. Cuando se aprueba una ley como la de espacios naturales protegidos y solamente se aplica la parte punitiva, es decir, las multas, porque fíjense ustedes, la reserva de la biosfera tiene los mismos objetivos, exactamente lo mismo que el Parque Rural del Nublo. Y el Parque Rural del Nublo se aprobó en 1987 la primera fórmula y la segunda en 1989, no me acuerdo, en 1994, me parece. Y de esa forma para acá no se ha hecho todavía las oficinas de gestión en el territorio. No se han creado. Es decir, mientras que en Anaga y en Teno sí la tienen en Tenerife. Digamos de alguna forma, ¿cómo hay que hacer, o cómo nos podemos creer lo que dice la administración, o cómo nos podemos creer los procesos participativos cuando nos falta de verdad que se cumpla con la palabra dada? Incluso ni con la palabra, con la ley. Entonces yo creo que esto es una acumulación de falta de compromiso o de ejecutar los compromisos que al final lo que estamos viendo, estamos experimentando es que nosotros nos creamos en el 2013
13 asociaciones, ya somos 23 asociaciones, vamos creciendo. Hay, como les decía, hay asociaciones, federaciones, comunidades de regantes, cofradías de pescadores, confederaciones de agricultores. Es decir, estamos creando, digamos, lo que sería una sociedad civil organizada dentro de este espacio. Y lo que estamos viendo como respuesta a la, digamos, a la no atención a las necesidades de la población, es que se te crean otras cosas. Del 15M sale un partido político y de la España vaciada y con intención, eso, don Carlos, cuando usted quiera hablamos, estoy convencido que es así y además económicamente es así. Y entonces la gente se está organizando en torno a la España vaciada. ¿Por qué? Porque es que es como respuesta a la no atención de las necesidades. Es verdad que se está invirtiendo en caminos reales, pero no en las fincas, que hace imposible que la gente viva en el campo. No en el agua, que hace falta llevarla que la gente pueda cultivar. El agua se lo llevan para la costa. Quiero decir con esto que al final la gente busca la respuesta en la propia organización, y la organización cada vez civil, cada vez más fortalecida, será la solución, pero la gente tira por donde ya puedan caminar, desde luego. Es mi reflexión. Gracias, Cristóbal. Otro tema que aquí no se ha tocado tanto, pero que en la primera sesión sí se ha tocado, que es el tema de las acciones autogestionadas, ¿no? Y también cómo hay pues, diferentes caminos para llegar a solucionar, ¿no? Desde la administración, desde las asociaciones en el territorio, con los fondos y el apoyo económico y técnico de las administraciones públicas, y estas acciones autogestionadas y la construcción de alianzas entre diferentes estamentos, digamos, no solo las asociaciones que tienen que unir con las asociaciones, sino que las asociaciones también se pueden establecer alianzas pues, con universidades, con empresarios privados, ¿no? Como todo eso, estamos aquí para intentar solucionar los problemas y mejorar la calidad de vida de estos entornos, ¿no? Alguien pregunta que dónde se podría ver, Cristóbal, esa serie de documentales, ¿no? Que también hemos visto que al principio se hablaba de estos traumas o de estos demereceres que se hacían a la gente, a las personas que vivían en los entornos rurales, y ahora pues todo eso se está poniendo en valor, los conocimientos que tienen sobre el territorio, las costumbres, la forma de hablar, de vestir, la gastronomía. Entonces, si nos puedes indicar dónde se podían ver ese tipo de documentales o de piezas audiovisuales. Hay una página que es bioferagc.es, que es de la Unión de Asociaciones. Está el PEDI, que hizo el Plan de Desarrollo Integral Sostenible, Holístico y Sostenible, que hizo Roque Calero para la Sierra de Gran Canaria. Ahí también se exponen las encuestas que hicimos y los resultados de las encuestas, de las propuestas que se hicieron, y otra serie de documentación. Ese, digamos que es el acceso a la documentación que se tiene. En cuanto a los vídeos, yo creo que son los mejores y expuestos están en la página de la Universidad Rural de Canarias, que se está poniendo los del año pasado, donde hay unos vídeos estupendos y bien hechos, y este año están saliendo también una maravilla, y yo creo que recogen lo que decía al principio, una forma de la realidad rural y un observatorio de lo que está pasando. Esperemos que con esta universidad de esta segunda edición y próximos años conectemos mejor con la realidad y con la gente, que digamos que podamos trabajar conjuntamente en la resolución de estos problemas. Y en alusión a esos proyectos audiovisuales, Carlos, los proyectos que hablaste antes que se estaban haciendo en Galda, ¿dónde se podrían ver? Sí, están en la página web Altos de Galdar y en el canal de YouTube, que tiene el mismo nombre. Nos falta por colgar el último, porque ese estamos pendientes que lo estén en la televisión canaria y hasta ese estreno no lo podemos colgar. Pero bueno, los demás están ahí, los 3 primeros. Vale, gracias. Como última pregunta, si no quiere nadie hacer alguna pregunta, y la lanzo en general, ¿cuáles son las grandes diferencias que se pueden encontrar en participar en entornos urbanos y la participación en los entornos rurales, ¿no? Si alguien quiere contestar a esa, digamos, gran y difícil pregunta, pero también vemos que aquí sabemos que hay personas que han tenido esa experiencia y nos podrían hablar, ¿no? De la diferencia entre implementar proyectos de participación o procesos en los entornos urbanos versus o en paralelo en los entornos rurales, ¿no?
Yo creo que Irene y Saúl quieren hablar. Vale, justo estábamos como comentándolo, o sea, como debatiendo, pero Perdón. yo desde mi perspectiva creo que la parte de los entornos rurales quizá o sea, hay más posibilidades de generar procesos participativos porque el contexto es más reducido a veces, las relaciones son más cercanas y esto genera, por un lado, relaciones más familiares y mayor presión social, pero si se trabajan desde la cultura participativa y si se generan procesos precisamente para aprender a participar y para generar cohesión social y eliminar estos estereotipos, estos prejuicios, sanar también toda la violencia y la represión que ha habido en los entornos rurales, que todavía sigue muy silenciada y que en los procesos participativos se habla muchísimo de esto, puede tener un enorme poder transformador porque es más fácil organizarse en los entornos rurales. Bueno, esto es una opinión, ¿no?, de las experiencias que hemos podido tener. Por otro lado, en los entornos urbanos suele haber en los ayuntamientos más personal técnico que hacen y facilitan mayor quizá la entrada de algunos proyectos o que se pueda dar continuidad a algunas iniciativas. Pero también desde los procesos autogestionados, en los entornos rurales pueden ser más transformadores porque pueden abarcar como con mayor holismo o de una forma más integral muchas temáticas. Y aparte son intergeneracionales, ¿no? Nuestra experiencia es que cuando se convocan procesos participativos en el entorno rural es más fácil que venga gente de diversas edades, de distintas procedencias, no sé, son muy bonitos y muy transformadores. Genial que la última intervención, bueno, desde mi punto de vista, nos haya dado un aspecto positivo, ¿no? De que los entornos rurales pues tienen todo eso de positivo, ¿no? Para los profesionales que trabajan, bueno, que trabajamos en estos proyectos, para las administraciones públicas y para la ciudadanía, ¿no? No siempre como lo rural es lo último, lo olvidado, ¿no? Por mi parte, ya no se me ocurre nada más. Rosetta había levantado Paso la la mano. palabra a quién, perdón. Rosetta había levantado la mano. Muy bien, Rosela. Pues adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Ahora se anima. Sí. Mis felicitaciones, seré breve ante Sí. todo a cada una de las personas ponentes, ¿no? Y nada, seré rápida. En un día tan especial como es el 11 de febrero, que se conmemora Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas en la Ciencia, y además es una efeméride que está vinculada, yo creo que también en este contexto debería estar vinculada a la Agenda 2030 y a la Universidad Rural, ¿no? Y en este ámbito, pues también como miembro de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Son Levi, me gustaría preguntarles a cada una de las personas que han participado, desde qué ángulo de acción podría colaborar esta asociación para el fomento de la participación ciudadana en un ámbito rural. ¿Echan en falta alguna acción en la que nosotros podríamos ayudar? Ya está, simplemente, y nada, estamos predispuestos a llevar a cabo con ustedes pues cualquier tipo de acción que llene que ese vacío se complete con la sabiduría y con los saberes holísticos que nos ofrece el universo en el ámbito rural. Gracias. Perdón, que no tenía activado el micro. Pues si alguien quiere recoger esa oferta de alianza de Rosetta. Hay una que ya está colaborando con la Asociación de Vecinos de Juncalí, ¿verdad? Y creo que Irene y Saúl también hay... Bueno, por nuestra parte, también como abiertas a cualquier conversación. Ahora colocamos aquí nuestro email, nuestro teléfono, para poder conversar y para poder pensar posibles alianzas. Sí, articulación. Y muchas gracias. A ustedes. Y Vallanor, creo que había pedido la palabra. Sí, hola, buenas. Hola. ¿Oye? Sí, perfecto. Vale, genial. Bueno, pues había apuntado aquí una anécdota, alguna reflexión y alguna propuesta. Como anécdota, bueno, pues en relación con los dolores y tal, pues
comentar que en alguna ocasión he visto como desde la administración se promovían grupos de acción temáticos y haber visto como en algún caso concreto, a raíz de compartir opiniones que no estuvieran en un momento dado en la línea con la organización, ¿no? Cómo eso podía parecer estar relacionado con decidir dejar de recibir invitaciones a continuar participando en los procesos, ¿no? Hasta qué punto se puede participar de manera libre, si es que eso es participación en un momento dado, ¿no? Formar parte de algún grupo de acción promovido por la administración. Por otro lado, mi perfil es ambiental y en los últimos años, en los años que llevo, percibo que desde el sector ambiental canario creo que guarda bastante relación con lo que sucede en el territorio, o el territorio guarda bastante relación con los distintos sectores, incluyendo el ambiental. Bueno, desde el sector ambiental yo personalmente percibo cierto dolor hacia la educación, hacia la sensibilidad ambiental de la ciudadanía, porque los marcos de percepción son diferentes. Y viceversa, también percibo dolor desde las personas acerca de los enfoques para la gestión ambiental. Así que finalmente observo pocas dinámicas de comunicación entre, en el caso concreto, el sector ambiental, entre personas ambientalmente cualificadas y las personas que viven en la tierra. Y bueno, por último la propuesta, en relación con lo que comentaba Cristóbal, acerca del plan estratégico que han elaborado para la Transierra y enlazándolo con lo que comentaba Loli, de ir de abajo hacia arriba con las universidades, pues se me ocurría proponer el desmenuzar un poco ese plan por temática e ir identificando y contactando tanto en las universidades, donde hay un poco a lo mejor personas que estuvieran disponibles para participar, estuvieran interesadas en un momento dado, y las administraciones a un nivel, bueno, supongo de técnico, ¿no? Que es la manera más baja a la que llegar, de manera de ir tanteando las posibilidades en los distintos sectores. Gracias. Vale. Bueno, Vallanor es el futuro el futuro de este tipo de proyectos, ¿no? Forma parte del grupo Motor y esta proposición que está haciendo pues la seguiremos trabajando en el grupo Motor, porque parece interesante, ¿no? De que la Universidad Rural de Canarias pues pueda establecer estas alianzas en pro de que darle continuidad, ¿no? Que es un tema que hemos visto que ha salido mucho aquí. Nada, por mi parte, gracias a todas. No sé si alguien tiene ya alguna pregunta. Si no, pues le paso la palabra a mi compañera Enerich para ir ya haciendo el cierre. Gracias. Ahora que tenía el micro cerrado. Gracias a todas una vez más por todos vuestros aportes, por todo vuestro tiempo. Creo que a través de este espacio hoy se ha puesto de manifiesto la importancia de la continuidad de los procesos participativos, el tema de que es necesario también tener recursos, ¿no? y también garantizar una transversalidad e integralidad, ¿no? Pero que en realidad también necesitamos como una constancia y un compromiso, y ese compromiso también pues viene dado por no solamente un compromiso ciudadano, sino también un compromiso de la administración pública, y la administración pública implica esa parte técnica que vimos el otro día y un poco también esa parte política que finalmente es la que también toma las decisiones en última instancia, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos ingredientes podríamos como un poco orientar ese desarrollo rural que necesitamos que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Creo que se han dicho muchas cosas muy interesantes. El tema de las alianzas creo que también
es parte fundamental y que realmente, bueno, Cristóbal también lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que participación ciudadana sí, pero también hemos caído un poco en el descrédito hacia las instituciones y a los políticos. Entonces suponemos que necesitamos empezar a ver hechos también en estos territorios, ¿no? Que de esa manera es la manera en la que nos vamos a poder un poco ganar la confianza de estas personas para seguir trabajando. Entonces, bueno, todos tendremos que seguir poniendo de nuestra parte para construir en conjunto y siempre, pues eso, en red y en colaboración. Simplemente ahora voy a dar la palabra a Cristóbal para que nos despida a todos y bueno, darles las gracias por nuestra parte. También quería recordar que el próximo sábado 11 de marzo será la tercera sesión, que también será online, a través de esta misma plataforma. En esa sesión tendremos como tema principal el asociacionismo rural y la participación ciudadana no institucional. Y que todos los contenidos de la primera edición de la Universidad Rural de Canarias están en la página web www.universidadruraldecanarias.es. Y también hemos empezado ya a también subir los contenidos de esta edición. Así que no se olviden de revisarla, que ahí estará todo. Cristóbal, todo tuyo. Primero que nada, muchísimas gracias. La verdad es que esta edición está siendo sobre todo muy entretenida, está siendo muy, digamos, debatida, está con mucho contenido. Y eso es muy positivo, porque eso enriquece mucho y despeja muchas dudas y sobre todo pone sobre la mesa retos muy claros, como los acaba de decir Neri, y muy resumidamente los tenemos sobre la mesa. Por lo tanto, yo tengo mucho que agradecer a Carlos Ruiz, a Irene, a Saúl, a Sucuae, a Lola Hernández, a Raico, a Neri, a Juanma, a Carmen, que todos han participado en la organización de esta jornada. Pero también lo tengo que agradecer también a Roseta, a Julio, a este que se llama Eladio, que nos oye de las Moradas allá abajo, en el barrio perdido de Tejeda, a Vallanora, a Marina desde Los Cercados, a Víctor, que a lo mejor está más en la ciudad, pero estamos aquí arriba, a Dara y a Juan de Dios, que yo creo que entre todos hemos hecho hoy un debate o un buen puesta en común de lo que nos pasa. Quizás ha sido algo agrio en algunos puntos, pero es que eso hace falta, digamos, dar un poquito de mojo a la cuestión. Nada, muchísimas gracias y quedan todos invitados para la próxima edición. O sesiones, mejor dicho. Gracias.